pues tiempo ya de entrevista, primera de las entrevistas del día, y tal y como les habíamos mencionado, la tenemos con el concejal del Partido Socialista en Teguise, también como ya conocen, diputado regional, con Marcos Vergás, quien ya nos acompaña. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Marcos, en esta víspera del Día Grande, del Día de la Navidad. Así es, y muy bienvenido en Gracias. una nueva ocasión. Muy Muchas bienvenido. gracias. Vísperas del Día de Navidad y a puntito, por tanto, pues de acabar ya este año 2025, Marcos. Bueno, pues por tanto toca hacer un poco balance ¿no?, de lo que ha sido la gestión en este año, y también de poner la vista o la mirada en el próximo año, en aquellas cosas o objetivos que quedan por conseguir para Lanzarote y La Graciosa. Y precisamente, y también por actualidad, Marcos, porque veíamos en la jornada esta misma semana una rueda de prensa por parte del Partido Socialista, hablando, criticando un poco el lugar en el que han quedado Lanzarote y La Graciosa en estos presupuestos de este año, y en el que dicen que van a quedar en los presupuestos del año 2026. Hablando de un porcentaje muy bajo de ejecución con respecto a los presupuestos de este año. ¿Qué porcentaje exactamente, y qué es los proyectos más importantes, digamos, que se han dejado de ejecutar, quizás? Pues mire, sí, ayer dábamos una rueda de prensa encabezada por la secretaria general y diputada nacional, María Dolores Corujo Berriel, junto con Marcos Hernández y yo mismo, para significar varias cuestiones respecto de las cuentas de la Comunidad Autónoma de Canarias. En primer lugar, y lo decía usted bien, el ridículo grado de ejecución de los presupuestos del año 2025. Hay que señalar que a 31 de octubre, en datos oficiales suministrados por el propio Gobierno, únicamente se ha ejecutado en torno al 5% de los 130 millones de euros que estaban recogidos en las cuentas del 2025 como créditos iniciales, únicamente el 5%. Es decir, alrededor de 6 millones de euros de 130 se han ejecutado, materializado en las distintas actuaciones, obras, inversiones previstas, tanto del capítulo de inversiones que se comprometía el Gobierno de Canarias directamente a ejecutar, como del capítulo 7, transferencias o subvenciones a los ayuntamientos y el Cabildo de Lanzarote, en una cifra que desde luego no nos sorprende, porque ya en el año 2024 el Gobierno de Canarias, para toda la comunidad autónoma, dejó de gastar 1.200 millones de euros, y decíamos que el año 2025 la cosa no iba a ir a mejor, y a 31 de octubre para la isla de Lanzarote y La Graciosa únicamente el 5%. Y desde luego deja muy mal lugar al Gobierno de Canarias cuando hay tantas necesidades. El mismo Gobierno, que además señala que estamos en emergencia habitacional, con un problemón como el acceso a la vivienda que sufren todos los lanzaroteños y también canarios, en una situación de emergencia hídrica, con cortes de agua regulares en la isla de Lanzarote, o con una emergencia también desde el punto de vista social, donde la pobreza en Canarias también aumenta y la diferencia entre ricos y pobres cada vez es mayor. Sin embargo, dejaron de gastar 1.200 millones de euros en el presupuesto del 2024, y para la isla de Lanzarote, 31 de octubre, solamente han ejecutado el 5%. Por lo tanto, no podemos sino alzar la voz, criticar la dejación del Gobierno de Coalición Canaria y Partido Popular, y hacer lo que nos corresponde, darlo a conocer a la opinión pública, de la misma manera que criticar unas malas cuentas previstas para el ejercicio 2026, como hicimos en la jornada de ayer. Por curiosidad, Marcos, le pregunto, dentro de ese dinero o ese pequeño porcentaje de ejecución, quiero decir, se ha presumido precisamente en materia de agua, a raíz de la famosa emergencia hídrica, de que se conseguía determinado dinero por parte del Gobierno de Canarias, extra, digámoslo así, gracias a esa declaración de emergencia hídrica. ¿Entra dentro de esto? ¿Es algo aparte? ¿Cómo ha sido ese procedimiento? Pues mire, en materia de agua es bien sencillo. Estamos finalizando el año 2025 y ni tan siquiera se ha puesto en funcionamiento la línea norte. Esa línea norte para llevar más agua potable y agrícola al norte de la isla, llámese el municipio de Teguise, llámese el de Aría, los dos municipios más castigados por los cortes de agua que sufre tanto el agro de esa zona de la isla como los hogares, entre ellos pues los vecinos y vecinas del pueblo de Guatiza, o de La Villa, o de Taiche, o de Caleta de Famara, o incluso de la isla de La Graciosa, y ni tan siquiera se ha puesto en funcionamiento. ¿Y por qué? ¿Qué falta? ¿Y qué pues ocurre? mire, dos cuestiones, me decía el consejero, en este caso de Aguas, Manuel Miranda, que faltaban. Primero, tener 4.000 metros cúbicos de agua para hacer las pruebas y los ensayos de esa tubería y ver pues que todo está ok. Y como no es capaz, en este caso,
Canal Gestión, junto con el Consorcio del Agua, de producir 4.000 metros cúbicos de agua y ponerlo a disposición de esas pruebas de ensayo, pues se ha retrasado. Y luego un pequeño inconveniente respecto de un transformador en el municipio de Aría, pero lo cierto es que una obra que viene lanzada de la época de Loli Corujo y Ángel Víctor Torres como presidente de Canarias, que le dejamos ejecutada en más de un 60%, que tenía que haber finalizado hace año y medio, en una isla en emergencia hídrica como Lanzarote, pues estamos finalizando el ejercicio 2025 y recientemente, la semana pasada, me confirmaba, en este caso, el consejero de Aguas, que todavía no estaba en funcionamiento. Pero es que si nos vamos a otras inversiones en materia de aguas previstas y recogidas en los presupuestos del 2025, como la culminación del saneamiento de La Graciosa, que ya no es que diga el Gobierno de Canarias que empezarán las obras, en el mejor de los casos, a finales del 2026, es que ya hablan del 2027. Nos hemos venido arriba quizás un poco, Marcos, el grupo de gobierno, en este caso, anunciando que según qué proyectos iban a estar hechos o finalizados en este año, y resulta que, bueno, usted mismo está dando las fechas, ¿no? Ahora, quizás nos hemos venido un poco arriba con el tema del agua. Pues seguramente el gobierno tanto de Canarias como el gobierno del Cabildo pues se han aventurado a dar unas fechas y a trasladar un optimismo que no se ajusta a la realidad, porque ya no solamente es la culminación del saneamiento de La Graciosa, le insisto, en palabras del consejero en su última visita aquí a la isla de Lanzarote, para comienzos del 27. Es que la reposición de la tubería de La Graciosa, según Osvaldo Betancor y el gobierno de coalición canaria, en Canarias junto con su socio, el PP, era cuestión de unos meses. Y sin embargo, estamos en diciembre del 25 y todavía no se ha empezado la reposición de esa tubería. De hecho, lo que anunciaron recientemente es que se había publicado en el boletín, en este caso, la cesión de ese suelo al Cabildo, que lo habían solicitado y que se había publicado, en este caso, en el boletín oficial correspondiente, pero de la reposición no sabemos nada. O de la ampliación de la depuradora de Playa Blanca, una inversión millonaria de más de 12 millones de euros, además con 7 millones de euros ya en caja del Estado, que se transfirió a la Comunidad Autónoma de Canarias, que también me trasladan que en el mejor de los casos será en 2026 cuando se puede iniciar esa obra también fundamental cuando estamos hablando de la depuración de aguas residuales. Por lo tanto, muy pocas realidades, con una foto, que además le traigo aquí los datos para que usted los pueda verificar, demuestran que a 31 de octubre, de 130 millones de euros presupuestados en las cuentas del 2025 para la isla de Lanzarote y La Graciosa, únicamente el 5% se ha materializado. Por lo tanto, una cifra ridícula y un maltrato a la isla de Lanzarote y La Graciosa. Enseguida regresamos a los presupuestos también para hablar, insisto, no solo de lo que se ha ejecutado, sino de cómo queda el Lanzarote y La Graciosa en esos presupuestos del año 2026, a ver si, bueno, son o no, son más o menos realistas. Pero antes quiero preguntarle, para no desviarme un poco del tema del agua, su opinión acerca de lo último que ha ocurrido, sabemos, en ese consejo del consorcio del agua, donde se ha dado a un plazo mayor de negociación para que Canal Gestión, para que más empresas puedan presentarse o no, pero en cualquier caso que esté esa opción sobre la mesa, insisten desde el grupo de gobierno para que sea otra empresa la que se haga cargo, en cualquier caso, del ciclo integral del agua. ¿Cuál es la opinión del Partido Socialista, de Marcos Vergés en este caso? Pues mire, en mi opinión, soy consecuente con lo que he venido manifestando en estos meses, porque más allá de los vaivenes, de las ocurrencias del actual presidente del Cabildo, ocurrencias como tardar año y medio en declarar la emergencia hídrica en Lanzarote, ocurrencia como descabezar el consorcio del agua en la parte técnica y estar casi un año sin dirección técnica en algo que desde luego no tiene un pase, o como trasladar en un primer momento que Canal Gestión era una empresa poco más que amiga, una aliada para la resolución del problema, y luego, 7 u 8 meses después, no sé si por los estudios de opinión que castigaban precisamente esa complicidad entre el presidente, entre quien ostenta la máxima autoridad en la isla y Canal Gestión, cambió de criterio y pasó a decir que habían incumplimientos graves por parte de Canal Gestión y que iba a iniciar un proceso de resolución del contrato. Pues más allá de esos vaivenes y esas ocurrencias, y me parece que no es la manera de liderar la resolución de este problemón que afecta a toda la isla de Lanzarote y La Graciosa, siempre he manifestado que espero que la resolución de este caso no nos lleve a un pleito judicial que dentro de 4, 5, 6 años, con otro presidente quizás al frente del Cabildo,
nos lleve a tener que abonar una cantidad importantísima de recursos económicos de todos los lanzaroteños a esa empresa concesionaria que no está cumpliendo con las obligaciones que tiene conforme al contrato suscrito, pero tampoco tengo la absoluta seguridad de que el Consorcio del Agua haya cumplido con todas sus obligaciones. Y prefiero un acuerdo entre ambas administraciones, y voy a decirlo así porque Canal Gestión depende de la Comunidad Autónoma de Madrid y el Consorcio del Agua está formado por el Cabildo y los 7 ayuntamientos, que no un pleito que a saber cómo terminaría. Y en el marco del contrato se establece la posibilidad, con todas las garantías, de que se pueda ceder el mismo a una tercera empresa. En ese punto estamos. Yo lo que sí le pediría en este caso al Gobierno del Cabildo y a la persona de Osvaldo Betancor es máxima transparencia con todos y cada uno de los socios del Consorcio del Agua, con los 7 ayuntamientos y con el Cabildo, en un asunto que requiere de mucha mano izquierda, que requiere de mucha complicidad con todos los componentes del consorcio y que requiere huir de los pasos en falso que se ha venido dando durante estos 2 años y medio que lleva al frente del Cabildo cuando hablamos de la resolución de un problemón como es la emergencia hídrica en la isla de Lanzarote y La Graciosa. Bueno, pues veremos en qué queda todo este asunto, porque desde luego, yo insisto, sigue ese plazo de negociación y pensábamos que eran 2, pero el presidente, según nos comentaba hace muy poquitos días, de forma oficial solo se ha presentado una empresa, así que bueno, veremos cómo termina todo el tema del agua, que va a dar para mucho probablemente en el año también 2020. Desde luego que sí, y además, cuando reclamo esa transparencia absoluta, ese acordar con todos y cada uno de los ayuntamientos, precisamente porque es una cuestión de isla, porque no se va a resolver, y lo estamos viendo, llevamos 2 años y medio de mandato, legislatura, y continúan los cortes de agua. Sin ir más lejos, la semana pasada los medios de comunicación recogían que hasta 27 pueblos en la isla de Lanzarote sufrían cortes de agua, y es un asunto fundamental para los hogares, pero también para los pequeños empresarios, pero también para el agro conejero, y ahí tenemos todos que acordar qué hoja de ruta llevar a cabo los próximos años, porque van a hacer falta millonarias inversiones en la isla de Lanzarote que van a superar el actual gobierno del Cabildo, la actual presidencia y otras que vendrán en el futuro. De ahí que sea importantísimo el que la hoja de ruta sea compartida, huir de las ocurrencias en un momento dado, de las decisiones unilaterales de quien ostente la presidencia del Cabildo, y tratar de fraguar un acuerdo de isla alrededor de esa materia que es fundamental, estratégica para la isla de Lanzarote y La Graciosa. Es una papa caliente muy importante el tema del agua, y es verdad que el tema del dinero, en fin, nadie yo creo que se ha arriesgado todavía a decir cuánta cantidad de dinero realmente hace falta para solucionar el tema del agua en Lanzarote y La Graciosa. Hablábamos justamente de un poco de la ejecución, ¿no?, de estos presupuestos, pero como bien decía, creo que es importante también hablar del lugar en el que quedan en esos presupuestos del año 2026. Ha criticado el Partido Socialista que hay muchos proyectos importantes para Lanzarote que prácticamente no están pintados en esos presupuestos. Mire, hay un problemón que es el primero de la isla de Lanzarote, según manifiesta la ciudadanía en la última encuesta de temas insulares, así lo decía, que es la vivienda. Por eso no podemos estar a favor de unas cuentas de la comunidad autónoma que meten un sablazo a la partida en materia de vivienda para la isla de Lanzarote. Pasamos de 18 millones de euros en el presupuesto del 2025, de esos 18 millones de euros solamente se ha ejecutado las viviendas que todo el mundo puede ver en Maneje, unas viviendas además lanzadas por el Pacto de las Flores en el anterior mandato, y en el proyecto de presupuestos para el 2026 la partida se reduce a 5,5 millones, de 18 millones en el 25 a escasamente 5,5 millones en el proyecto de presupuestos del 26. Por lo tanto, no podemos estar a favor de esas cuentas. De hecho, no me extraña que luego, cuando le pregunte al consejero de Vivienda del Gobierno de Canarias, a Pablo Rodríguez, me diga que no está garantizada la financiación para las 136 viviendas en Playa Blanca, cuando ya hay miles de personas que están esperando por poder acceder a una vivienda, además trabajadores y trabajadoras que hacen posible la industria turística y sin embargo no pueden acceder a una vivienda. Pues resulta que ese proyecto de 136 viviendas en Playa Blanca, en esa localidad tan importante de Lanzarote, no tiene garantizada la financiación, pero es que tampoco tiene garantizada la financiación el proyecto de más de 40 viviendas en la calle Triana, en un suelo que cedimos desde el Cabildo Insular de Lanzarote cuando gobernamos en la anterior legislatura o mandato, y tampoco está garantizada la financiación para 200 nuevas viviendas en Maneje, en ese plan canario de la vivienda que diseñamos en la anterior legislatura. ¿Cómo va a estar garantizada si le meten un sablazo de
en lugar de 18 millones de euros presupuestados en el 25, pasar a 5,5 en el 26, es un motivo, yo creo que razonable y contundente como para mostrar nuestra oposición a unas cuentas que no tienen en cuenta el principal problema social que sufre la isla de Lanzarote, como es el acceso a una vivienda digna y adecuada. Sin embargo, Marcos, ¿cómo, bueno, ocurre muchas veces, ¿no? ¿Cómo el ciudadano digiere que el Cabildo de Lanzarote, es verdad que es venirme un poco al Cabildo, pero bueno, que el Cabildo de Lanzarote o el grupo de gobierno, el presidente y el consejero de vivienda justamente, es uno de los asuntos de los que más presumen, el asunto de la vivienda? Dicen que por primera vez, de hecho, un cabildo insular está haciendo cosas en materia de vivienda. ¿Cómo un ciudadano dijera que escuchemos eso y que hoy estemos escuchando efectivamente que no se está haciendo nada por Lanzarote en materia de vivienda? Yo no digo que no se esté haciendo nada, lo que sí digo es que los primeros no fueron los compañeros de este gobierno, los primeros en el anterior mandato fueron los compañeros del gobierno que encabezaba Loli Corujo en ceder suelo, por primera vez, un cabildo cedía suelo al gobierno de Canarias, el solar en la calle Triana, para la construcción de vivienda. Y lo que sí digo es que no han alzado la voz para que el gobierno de Canarias pinte una partida presupuestaria al menos igual que la del 2025. Si en el 2025 había 18 millones de euros pintados, verdad que se ha ejecutado muy poquito, únicamente las viviendas de maneje, ¿por qué ahora permiten y no alzan la voz al menos para que la partida se repita y se alcance la cifra de 18 millones y permiten que se reduzca a 5,5 en el proyecto de presupuestos? Cuando además hay proyectos que se dejaron lanzados en el marco del Plan Canario de Vivienda, como son las 136 viviendas en Playa Blanca, que insisto, en respuesta plenaria me dice el consejero que no tiene garantizada la financiación, como son las 42 viviendas en la calle Triana, o como son las 200 de esa segunda promoción en Maneje. Y sin embargo, las cuentas del 26, ¿sabe usted lo que sí aumenta? Los recursos para publicidad y propaganda, por segundo año consecutivo, en el 24, en el 25 y ahora por tercera vez en el 26. Aumenta la partida para propaganda y publicidad. ¿Sabe usted lo que también aumenta? La partida para gastos de presidencia, también por tercer año consecutivo. Y por lo tanto las prioridades de este gobierno no van acordes con las preocupaciones sociales que tiene la ciudadanía de Lanzarote y La Graciosa, y por eso hemos trabajado el presupuesto, yo creo que de una manera muy destacada. Presentamos una enmienda a la totalidad por parte del Partido Socialista para demostrar que teníamos un proyecto alternativo a estas cuentas, por ejemplo, pues para no perdonar a los más ricos el impuesto de sucesiones. Aquellos que reciben una herencia de 1.200.000 euros o más en Canarias, se les perdona el pago de los impuestos. Para reivindicar, por ejemplo, el que se establezca un impuesto turístico a la pernoctación y obtener recursos económicos adicionales para la isla de Lanzarote y también para la comunidad autónoma, que poder invertir precisamente en la crisis hídrica, en la construcción de vivienda pública, ¿no? que tenga un carácter finalista. Pero es que también, a la vista de que rechazaron esa enmienda a la totalidad, presentamos más de 500 enmiendas parciales a las cuentas para tratar de mejorar en algo los presupuestos del 26 y nos han votado que no a todas. Entre ellas, por ejemplo, una enmienda presentada en mi doble condición de diputado y también portavoz municipal en Teguise para el nuevo centro educativo de Costa Teguise, que rechazaron los compañeros de Coalición Canaria, Partido Popular y el resto de partidos que sostienen o aguantan al gobierno de Canarias. En esta última me quería centrar, Marcos, porque además así lo enlazamos un poco también con Teguise y porque le preguntaba justamente a Rita Hernández, la concejala de Teguise, y me respondía que bueno, que tenían que ser realistas y que ella misma había hablado sobre este asunto con el consejero y que le decía que bueno, que hay que ser realistas y que todavía faltan, no sé, según qué procedimientos para poder llevarlo a cabo y que no iba a ser viable. Cosa que, y así se lo planteé, que no entendía porque el proyecto está, y si no me corrige. El proyecto lo dejamos nosotros encomendado en la legislatura en la que Manuela Armas fue consejera de Educación y se ha finalizado la redacción en este mandato. Pero es que es más, la respuesta del consejero de Educación a pregunta mía fue que a mitad del 24 esperaban iniciar las obras de ese nuevo centro educativo en Costa Teguise, una localidad con más de 9.000 vecinos y vecinas. Estamos ya picando 2026 y no ha salido ni tan siquiera licitación, pero es más, como portavoz municipal en Teguise y diputado, recogí el guante
de un acuerdo plenario por unanimidad de todas las fuerzas políticas en Teguise, de todas, sin distinción, de los 21 hombres y mujeres que configuramos el Pleno de Teguise, que acordamos dos cosas. Primero, la necesidad de ese centro educativo y dos, reclamar al Gobierno de Canarias que en los presupuestos pintaran una partida económica. Pues registré una enmienda a los presupuestos para que así fuera, para que se recogiera 1,1 millones de euros y poder licitar ese centro educativo que es fundamental para las necesidades educativas presentes y futuras de Costa Teguise, con más de 9.000 vecinos. Sin embargo, han rechazado la enmienda y eso que iba con el aval del voto favorable de todas las fuerzas políticas, los 21 concejales. Sin embargo, aquí votamos una cosa y luego los compañeros de Coalición Canaria y Partido Popular en el Gobierno de Canarias lo que hacen es rechazar una propuesta que va con el aval, le insisto, de todas las fuerzas políticas y de los 21 concejales del Ayuntamiento de Teguise. Nos queda muy poquito tiempo, Marcos, y si le parece quiero finalizar con Teguise, justamente, porque, bueno, realmente hablar de los presupuestos del Gobierno de Canarias, muchos de los asuntos que hemos mencionado tienen que ver, por supuesto, también con Teguise, directa o indirectamente. Pero echando la vista atrás un poco, justamente lo que comentábamos, lo mismo que con el Gobierno de Canarias, con el propio Ayuntamiento, Grupo de Gobierno de Teguise, la gestión, en definitiva, de este último año. ¿Qué valoración hace, Marcos? Pues mire, se lo voy a decir en términos futbolísticos. Yo creo que con el actual Gobierno de Teguise se conforman con jugar en segunda división cuando tenemos potencial suficiente en el municipio de Teguise y La Graciosa y necesidades suficientes por parte de la ciudadanía como para jugar la Champions League. Y sin embargo, pues están gestionando el día a día y a duras penas. Y además, hoy incluso le puedo trasladar una mala noticia nuevamente para Teguise. Nos hemos quedado nuevamente por fuera de los proyectos de empleo, estos proyectos que se llaman PFAE, de formación y alternancia en el empleo, para generar oportunidades laborales a la gente que peor lo pasa, a esos jóvenes que quieren tener una primera experiencia profesional y a la vez formarse. Pues sin embargo, no presentaron ni un solo proyecto a la convocatoria del 2025 de PFAE y a diferencia de ayuntamientos como San Bartolomé, como Tías, como Yaiza, nos hemos quedado nuevamente por fuera, cuando tenemos casi 800 personas desempleadas en el municipio de Teguise y La Graciosa, y eso que le hemos trasladado en infinidad de ocasiones, la necesidad de presentarnos a esa convocatoria que durante un año da formación y también empleo remunerado a las personas jóvenes, desempleados de larga duración, mujeres víctimas de violencia de género, colectivos de difícil inserción laboral, pues le dan una oportunidad laboral durante todo un año para formarse y además desarrollar trabajo en campos como el cuidado de las personas, el embellecimiento de los espacios públicos del municipio, como las nuevas tecnologías, como las energías renovables. Y sin embargo, un año más, el Gobierno de Teguise, formado por Coalición Canaria, Partido Popular y el exconcejal de Vox, no presenta ni un solo proyecto. Consecuencia, Tías obtiene recursos y proyectos, San Bartolomé igual, Yaiza igual, y sin embargo Teguise se vuelve a quedar por fuera. ¿Se ve el Partido Socialista, y ya terminamos, Marcos, pero creo que es oportuno, sé que todavía queda mucho para las elecciones, pero bueno, yo pienso que queda mucho, pero cada uno de los invitados que han ido pasando esta última semana donde estaba yo sentado me decía que bueno, que aquí ya todo el mundo se está poniendo las pilas. Por tanto, bueno, hemos hablado un poco de la gestión de ese grupo de gobierno y le quiero preguntar por el propio partido, por el Partido Socialista. ¿Se ve el Partido Socialista fuerte en Teguise de cara a afrontar estos últimos, creo que son 18 meses de mandato para precisamente las próximas elecciones, en fin, salir reforzado, ¿no? Estamos ilusionados. Más, porque claro, no hay que olvidar los resultados, es así. Pues estamos ilusionados, estamos esperanzados con que se pueda culminar ese cambio necesario que le va a sentar muy bien al municipio de Teguise y La Graciosa, que no fue posible después de las elecciones del año 2023 por un acuerdo legítimo entre Coalición Canaria, Partido Popular y Vox, pero que no era compatible ni sintonizaba con el sentir mayoritario de la población de este gran municipio que apostó por un cambio dándonos el honor de ser la primera fuerza política, y estamos trabajando a piñón fijo, porque es que no paramos, no es que los últimos meses antes de las elecciones nos pongamos las pilas, es que llevamos ya más de 100 iniciativas en positivo presentadas en el Salón de Plenos de Teguise. Quiero además felicitar al grupo, no solamente de los 8 concejales que formamos el Grupo Socialista, sino de esos compañeros de partido, de esos vecinos y vecinas que sin tener filiación política, sin ser del Partido Socialista, voy a decirlo así, sin tener el carné, nos ven como una herramienta útil para trasladar al Salón de Plenos las necesidades sociales que tiene el municipio
y poder dar la voz a muchas personas que incluso ni fueron a votar, ni ven la política con buenos ojos, pero ven en el Partido Socialista y en este proyecto que quiere representar al conjunto de vecinos y vecinas como una herramienta útil para cambiar las cosas a mejor. Por lo tanto, ilusión, esperanza y trabajo constante para que en el 2027 nos den una mayoría suficiente como para que los pactos entre partidos no reviertan el sentir mayoritario y general de la ciudadanía que apuesta y apostó por un cambio político tanto en la manera de hacer las cosas como en las políticas a llevar a cabo. Bueno, pues de luego la ilusión y la voluntad que ha mencionado son de las cosas más importantes en esto. Marcos Vergás, concejal del Partido Socialista en Teguise, diputado regional, muchísimas gracias y felices fiestas. Nada, pues gracias a ustedes. Si me deja 10 segundos, pues por me puedo supuesto, dirigir claro. en este caso a toda la ciudadanía, no solamente de este gran municipio que es Teguise y La Graciosa, sino al conjunto de la isla de Lanzarote. Son más de 175.000 vecinos y vecinas que ya somos. Y desearles fundamentalmente una cosa, que es salud, salud y salud. Y el resto de cuestiones, pues cada uno la trabajaremos y esperemos que tengamos suerte para conseguirla. Así que mucha salud, felices fiestas, vamos a pasar estas fechas entrañables en compañía de la familia, los amigos y los conocidos y nada. Y nos vemos pues a lo largo del año 2026. Marcos, muchísimas gracias igualmente. Gracias a ti, muchas gracias. Y a todos ustedes, nada, que no se marchen, que enseguida segunda entrevista del día, como les habíamos mencionado, un programa un tanto especial, en este caso con la vicepresidenta y consejera de Hacienda también del Cabildo Insular de Lanzarote, con María Jesús Tobar.